Hola, hola. Bendiciones. Bienvenidos a Amor por la Palabra. Una vez más, encontrándonos para esta cita diaria con la palabra del Señor. Hoy quiero compartirte lo que dice Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El profeta Isaías nos deja claro aquí lo lejos que podemos estar de llegar a pensar como Dios piensa, o por lo menos era lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel en su momento. Así de lejos estaba el pueblo de Israel de Dios. Así de alejados estaban sus pensamientos de los pensamientos de Dios. Y así de alejados estaban los caminos de ellos, de los caminos del Señor. Ahora, lo peor de todo esto era que ellos pensaban que estaban pensando, valga la redundancia, como pensaba el Señor, y creían también que estaban andando por los caminos del Señor. Así de engañados podían estar. Y es que siempre nos vamos a engañar cuando tratamos de pensar de qué manera Dios está pensando hacer algo que normalmente a veces nosotros estamos pidiéndole. Casi siempre cometemos ese error nosotros como creyentes. Y es que queremos pensar cómo Dios está pensando hacer aquello que nosotros le estamos pidiendo, sea lo que sea, la conversión de nuestros hijos, una bendición financiera, un empleo, un viaje. Casi siempre tenemos la tendencia a hacer esto, ¿no? A orar a Dios por algo y después empezamos a pensar cómo Dios piensa hacer lo que nosotros le estamos pidiendo que haga. Y eso jamás, escúchame bien, jamás vamos a poder saberlo. Así de lejos y de alto como está el cielo de la tierra, están alejados los pensamientos nuestros de los pensamientos de nuestro Señor. Nos sucede mucho como le pasó al general sirio Naamán en Segunda de Reyes capítulo 5. Este hombre tenía una lepra en todo su cuerpo. Una sierva de su esposa le dijo que fuera el profeta Eliseo, que el profeta lo podía sanar, podía orar a Dios para que fuera sano. Y este hombre se fue, con la fe que tenía se fue a donde el profeta Eliseo para que orara por él, para poder ser sano de la lepra. Y cuando llegó donde el profeta, el hombre llegó con regalos, llegó con obsequios al profeta, a la tienda donde estaba el profeta. Y el profeta ni siquiera salió a saludar. El profeta solo envió a su siervo Giezi y le dijo: zambúllete 7 veces en el río Jordán y quedarás sano de tu lepra. Pues este hombre se indignó totalmente. Se indignó, era un general, tal vez estaba acostumbrado a que le dieran honores, a que lo trataran de una manera. Pero el profeta no salió a verlo y se indignó tanto, se enojó tanto y dijo: yo decía para mí, saldrá luego el profeta, me impondrá las manos, orará a Jehová y yo quedaré limpio de la lepra. Pero no fue así. Así no lo hizo el profeta. Así no quiso Dios que lo hiciera tampoco. Y nos pasa mucho lo que le pasó a este general sirio. Estamos pensando cómo Dios va a hacer las cosas y Dios jamás hace las cosas como nosotros pensamos que las va a hacer. Nos sucede lo de los 3 árboles. No sé si has escuchado esa reflexión muy hermosa. Acostumbro a contarle a mi hijo Juan Esteban antes de acostarnos. Siempre le cuento una historia de la Biblia o una historia de la vida real o una reflexión y saco una enseñanza, la conecto con la Biblia para enseñarle principios a Juan Esteban. Y estos días estuve
hablándole acerca de los 3 árboles que están en una colina y empiezan a hablar el uno al otro de sus sueños. El primero dice: yo sueño con ser un cofre precioso, hermoso, donde se guarden los más hermosos tesoros de la tierra. El segundo dijo: yo quiero ser una embarcación y surcar los mares, llevando a los más importantes reyes y reinas de la tierra, con un casco fuerte para soportar las tormentas en el mar y que puedan viajar seguros. El tercer árbol dijo: pues yo la verdad quiero estar aquí, quiero crecer y crecer lo más que pueda hasta llegar cerca de Dios, y que mis ramas crezcan frondosas y fuertes, y cuando los hombres me vean, entonces alaben a Dios. Pasado el tiempo, vinieron unos leñadores donde estaban los árboles, y estos se pusieron muy felices, por lo menos los 2 primeros, porque veían que se acercaban el cumplimiento de sus sueños. Entonces uno de los leñadores llegó al primer árbol y lo vio fuerte, grande, y dijo: wow, este árbol lo voy a cortar y lo voy a vender al carpintero. Y el árbol se puso muy feliz porque pensó que este podía convertirlo en ese cofre en el que siempre había soñado. Y lo cortó y lo llevó al carpintero. Otro leñador se acercó al segundo árbol y lo vio también fuerte y grande, y dijo: wow, este árbol está fuertísimo, grande. Y lo cortó y dijo: voy a llevarlo y se lo vendo al carpintero del pueblo. Y ese árbol se puso feliz porque pensó: ahora sí voy a hacer esa embarcación fuerte que siempre he soñado. Y el otro leñador se acercó al tercer árbol, pero este, al contrario de los 2 anteriores, se puso triste porque no quería que lo cortase, porque veía cómo se desvanecían sus sueños de ser alto y llegar cerca de Dios. Y este hombre miró el árbol y dijo: bueno, pues yo no lo necesito para nada especial, pero lo voy a cortar y lo voy a guardar. Así fue que cortaron los 3 árboles. Y el primero lo convirtieron en un cajón para dar de comer a los animales, y lo pusieron en un pesebre. Este árbol se sintió mal porque no pudo llegar a ser lo que había soñado. El segundo árbol lo convirtieron en una pequeña barca de pesca y lo pusieron a la orilla del mar. Ni siquiera tenía la fuerza para surcar los mares, sino que lo pusieron allí a la orilla, donde el mar lo meneaba de un lado a otro. Y el tercer árbol lo cortaron en gruesas y pesadas tablas y lo guardaron en una bodega. Pasados los años, un hombre y una mujer vinieron a aquel pesebre donde estaba el primer árbol y tuvieron allí a su bebé. Su padre hubiese querido darle algo mejor, pero no encontró nada mejor que la caja donde comían los animales, llena de paja, y envuelto su hijo en pañales lo puso allí, en esta caja. Y entonces el árbol supo que tenía en su interior el tesoro más precioso de la historia. Y entonces se alegró muchísimo. Pasados los años, unos hombres entraron a aquella barca, la que había sido convertido el segundo árbol, y navegaron en esa pequeña barca, y uno de ellos se quedó dormido porque estaba cansado. Y los otros entonces remaban en la barca y se armó una gran tormenta en el mar. Pero este hombre que estaba dormido se despertó, reprendió el viento, el mar, y los hizo aquietar. Entonces el segundo árbol supo que tenía en él al Rey de Reyes y Señor de Señores. El tercer árbol fue sacado de la bodega y obligaron a un hombre a cargarlo, y mientras lo llevaban en sus espaldas lo escupían, lo golpeaban, lo insultaban, hasta que lo llevaron a una
colina alta donde fue clavado y allí murió este hombre, y el árbol supo que había tenido la fuerza suficiente para estar erguido, fuerte, y estar allí en pie, sosteniendo nada más y nada menos que al Hijo de Dios, y supo que nunca podía haber estado más cerca de Dios que ese día. Ahora, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Mira, te la quiero leer. No quiero equivocarme porque quiero que la entiendas claramente. Cuando parece que las cosas no van de acuerdo a tus planes, debes saber que Dios tiene el plan perfecto para ti. Si pones tu confianza en Él, te dará grandes satisfacciones en su tiempo. Recuerda que cada árbol obtuvo lo que pidió, solo que no en la forma en que lo había deseado o lo había pensado. Aunque sus caminos no son nuestros caminos, sus caminos siempre son los mejores. Yo no sé cuáles sean tus sueños, yo no sé cuáles sean tus anhelos, pero no te desanimes, no te aflijas. Tal vez ahora mismo pareciera, como a estos árboles, pareciera que te estás alejando de aquello que has querido y has deseado, pero sobre todo de aquello que Dios tiene para tu vida, pero es al contrario. Recordemos a José. José tuvo sueños de grandeza, sueños maravillosos. Soñaba ser importante. Y cuando lo vendieron, cuando lo quisieron matar, lo echaron en una cisterna, lo vendieron como esclavo, lo metieron a la cárcel, parecía que se alejaba de sus sueños, pero en realidad se acercaba cada día más a ellos. Dios nunca hace las cosas como nosotros pensamos. Él las hace como sabe que es mejor. Un abrazo. Bendiciones.